Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de su programa Careo. Una vez más con todos ustedes aquí en Cinevisión junto a Osvaldo Santana. Maestro. Don Lito Santana, ¿cómo estamos? Yo estoy bien. Saludos amigos de Careo. Un gusto compartir con ustedes y con el hermano Luis R. Santana. Lito. Yo como que quiero hablar así hoy. ¿Y por qué? Porque hay una ley por ahí, en el... No relajes, Lito. Le dicen este la programa ley mordaza. serio. Le dicen la ley mordaza y nadie lo pensó así. El título es como largo y complicado. La ley de protección a la intimidad de tal cosa tiene que ver con cómo tú te vas a manifestar. El derecho a la intimidad. Una cosa de esa. Yo lo Y que al sé es que buen en el nombre. sentido general es que nos están diciendo los periodistas que para dar un teclazo, Osvaldo, hay que ir con mucho cuidado y consultar fuentes que incluso no han nacido, no existen, para irnos un poquito al extremo y ver lo grave que al parecer se está convirtiendo este tema. Tan serio el tema que quisimos comenzar, Osvaldo, con él abriendo Careo porque se trata de esto mismo. Somos comunicadores que cada sábado a esta hora queremos manifestarnos como lo hemos hecho ya, 19 años que tiene el programa Careo sin ningún tipo de contratiempo. Nunca nos han demandado, nunca tampoco hemos estado insultando a nadie, ni nunca hemos estado dando datos falsos que den pie a una cosa como esa. Pero aún así, y pensando en muchos de nuestros colegas, sentimos mucha preocupación. Preocupación que ya ha llegado a la Sociedad Interamericana de Prensa, la que dirige el mundo de los medios. Casi siempre se veía como el mundo Para de los América medios, Latina, ¿verdad? Para América, claro. Bueno, y Norteamérica. Ya están también. Sí, han estado siempre, pero que se ve más como un medio de la región, Estados Unidos y Canadá. Y un medio que le da seguimiento casi siempre a los impresos, los periódicos, los diarios, pero que ya tiene que estar abordando otros temas como ha ido evolucionando el mundo. Entonces, nosotros tenemos que comenzar obligados con este tema que ha generado hasta contradicciones en el mismo gobierno. Bueno, la verdad es que es un tema que a mí la sorpresa es quién origina el primer, porque es un conjunto de proyectos. Sí. Porque no es la famosa ley mordaza de la senadora de la provincia de Bauruco, Melania Salvador. Melania Salvador, que a mí me ha sorprendido, la verdad, que ella haya pensado y elaborado un proyecto de esa naturaleza. Por cierto, ¿cuál es la profesión de ella? No sé, como que era profesora, no estoy seguro. No. Me ha impresionado. Yo sé que ella es comerciante, ella tiene grandes negocios de esa obra, ese proyecto, en realidad ha sido preparado por especialistas. Soy una oficina expertos en la comunicación. Con asesores o algo. Como quiera, nada más que se le ocurriera el tema. Y no creo que necesariamente sea el producto de esa legisladora del PRM únicamente, sino que hay una confabulación compartida, en la cual no se ve, pero yo creo que también la fuerza del pueblo forma parte de ese proyecto. Porque se origina, parece, se difama mucho, sobre todo en las redes sociales, eso es verdad. Y el sector político está preocupado, a veces porque tiene muchas cosas, ¿verdad?, que se pueden decir de ellos, pero también porque están expuestos. Todos los entes públicos están expuestos, incluso nosotros, los que intervenimos en lo que son los medios de comunicación de una u otra manera. Entonces tenemos que estar preparados para las críticas, pero otra cosa es la difamación. Ahora bien, el tema no es nuevo y data de cualquier tiempo, ¿verdad? La cuestión de la libertad, desde la creación misma de la ley, el Estado intenta comenzar a ser moderno postrullista. La ley 6132 de expresión y difusión del pensamiento, que fue una ley decreto del triunvirato, establece una serie de sanciones, penalizaciones para la difamación y la injuria, ¿no? Y desde entonces ha habido un movimiento que ha estado cuestionando una ley que se ha prestado, ha sido instrumentalizada sobre todo por el poder político. Los políticos la han usado también convenientemente. Entonces, todo se ha complicado más con lo que ha sido el desarrollo de la tecnología y de los medios electrónicos. Y entonces han surgido otras leyes que tienen que ver con los delitos vinculados al mundo, ¿verdad?, electrónico. Los ciberdelitos y también los delitos muy típicos de las redes, de los medios y de las redes sociales. Hay por lo menos 3 leyes ya vinculadas a eso.
tienen también que tienen que ver con delitos relativos a esa materia. En las gestiones de Leonel Fernández, en la más larga, ¿verdad? En la de los 8 años. Del 8 al 16. El tema de la necesidad, digamos, de revisar la legislación de prensa del 4 al 12, en la República Dominicana fue planteado y el propio presidente Fernández creó una comisión como esa que ahora acaba de crear Abinader, y se redactó un proyecto, pero ese proyecto contenía lo que es la esencia, digamos, de la libertad de expresión en estos tiempos, y es la despenalización del ejercicio de la libertad de prensa. Es decir, que no haya prisión para las personas que violan la ley en la materia de difamación e injuria, pero ¿cómo sancionar? Por la vía civil. Y que las penalidades incluso puedan ser duras, pero que no hay derecho a meter preso a nadie por, digamos, por delitos de palabra. Pues tú no matas a nadie diciendo nada, es verdad. Si tú has difamado a una persona, si tú la has injuriado, porque la injuria generalmente frente a la persona, la has insultado, bueno, tú ejerces tu derecho. En el caso de la difamación, la persona tiene incluso la oportunidad de reclamar una aclaración y se hace. Ahora bien, lo que jamás puede, digamos, la gente que defiende la libertad de expresión es con la insistencia, y ahí es que viene el problema, de no solamente mantener lo que es la prisión, generalmente correccional, sino de aumentar hasta 5 años de prisión por un delito de palabra. Es una barbaridad. Entonces yo pienso que en el proyecto, además es otra cosa, hay en la Cámara de Diputados un paquete de iniciativas que la coordina el diputado Ortega, que es del PLD, que eso tiene ahí cualquier cantidad de años y no sale tampoco, porque a ellos no les interesa. Hay de hecho un código sobre legislación en materia de comunicación, no avanza, tiene que ver desde publicidad, lo que son el ejercicio de la libertad de expresión, los delitos, ciberdelitos, toda esa materia. Pero al cuerpo legislativo yo creo que en definitiva no le interesa. ¿Por qué? Porque ahí es que está el nudo de la cuestión. A la clase política lo que le interesa son leyes duras, persecutorias, restrictivas del ejercicio de la libertad. Y en eso coinciden todos están de acuerdo, no lo expresan, no lo dicen. Y creo que la senadora de Bauruco ha sido un instrumento. El presidente Leonel Fernández está en desacuerdo con que se despenalice, por ejemplo, la libertad de expresión. Y Leonel es un demócrata, un defensor de las libertades y demás, pero cree que hay que meter cárcel por los delitos de prensa. Y el Poder Ejecutivo en esta gestión acaba de someter también un proyecto que de nuevo reitera la pena por este tipo de violaciones. Todos están cónsonos con perseguir el ejercicio de la palabra, y hay intolerancia a la clase política, porque le tienen miedo a la verdad. Ese es el tema, es la esencia. Y probablemente tengamos que sufrir por mucho tiempo los comunicadores esa latente amenaza del poder político contra el ejercicio de la libertad de expresión en su más alta dimensión. Va a ser así, no va a ser de otra manera. Esto es tan tal, para cerrar ya que nos están llamando a la pausa, Osvaldo, en el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa, criticó que la reforma al Código Penal Dominicano sanciona con prisión las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos, alegando que la medida es contraria a los estándares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar los privilegios de las autoridades por encima de los ciudadanos. Eso es así, hay que recordar, mira, hay una nota del periódico Hoy del día viernes que recuerda eso, que hubo una comisión encabezada por Rafael Molina Morillo, ya fallecido, y estaban también ahí incluso algunos de los que forman hoy parte de la nueva comisión de Abinader, y presentaron el informe final. El presidente Fernández lo engavetó. ¿Por qué? Porque contenía la despenalización del delito de prensa, es decir, la prisión. Bien. De modo que es un tema que siempre probablemente va a estar confrontando a lo que es el ejercicio del periodismo profesional contra el poder político y los entes de poder en la República Dominicana. Lamentablemente para ellos es una tendencia global a que desaparezca la prisión por delitos de palabra.
Tiempo de la primera pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en su programa Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo Cinevisión, su canal 19. Don Osvaldo, hemos venido aquí dando esos puntitos de que la campaña de una u otra manera se estaba calentando. La Fuerza del Pueblo con sus llamadas juramentaciones, con sus declaraciones de prensa y el Partido de la Liberación Dominicana con Danilo ya en la calle desde el pasado 22 de mayo, estaban haciendo una especie de campaña soterrada, para no decirlo soterrada en el sentido de que eran clandestinas, pero que se circunscribían a juramentaciones o visitas a personalidades en los pueblos. Pero el domingo pasado, el Partido Revolucionario Moderno entregó a los miembros de su Comisión Ejecutiva Nacional su certificado de dirigentes, en un acto encabezado por el mismo presidente de la República, don Luis Abinader. Naturalmente estaban las otras autoridades del partido, su presidente y su secretaria general. Entonces, su staff de liderazgo también. Y parece que en un discurso ya de agradecimiento al final que pronunció el presidente Abinader, pues se han soltado los caballos en el Partido Revolucionario Moderno, es decir, han entrado en la ruta de la campaña electoral. Eso ha generado un tremendo acontecimiento de conmoción en los partidos políticos y ya incluso está la Junta Central Electoral, porque fue tan efusivo ese discurso, ese planteamiento del presidente, que lo han visto como si ya estuviéramos en plenitud de campaña, y la Junta ha dicho que no tiene los mecanismos para poder controlar lo que sería ya una campaña a destiempo, y que serían los mismos partidos, aquellos que están en su campaña electoral, lo que debía ponerse de acuerdo a ver cómo hacerlo, porque nuestras leyes, tanto las leyes para el régimen electoral y el sistema de partidos políticos, no tienen mecanismos eficientes para controlar esto. Es decir, estamos en campaña a un año y algo, ya no se puede decir 2 años ni siquiera, 1 año y 11 meses del próximo proceso electoral presidencial, pero hay uno en febrero, acuérdense, que es el municipal, al que hay que restarle entonces 3 meses. Estamos a 1 año y 8 meses nada más de las elecciones en República Dominicana. ¿Verdad que sí, Osvaldo? Mira, el tema es lo que la Junta reveló esta misma semana y se sinceró. La Junta no tiene instrumentos para controlar los partidos, va a depender de ellos mismos. La ley 3318, que es la ley de partidos, por ejemplo, no dice cuándo debe comenzar la pre-campaña interna, no lo dice. En el artículo 41 habla de que en julio debe comenzar la pre-campaña, pero no dice de qué año ni nada, ni qué tiempo antes de las elecciones, no lo especifica. Esa ley que se hizo a la carrera durante el último periodo de Danilo Medina fue una ley, dijimos una vez, hecha a su medida, conveniencia, y cometieron muchísimos errores, barbaridades, con la intención de imponer es que su propósito fundamental eran las famosas primarias. Y entonces dio lugar a muchísimos gazapos. Esa ley está llena, bueno, hay quienes le han inventariado cualquier cantidad de errores a la ley 3318. Y ese es uno de los más graves. El PLD le han dicho, bueno, pero tú estás haciendo una primaria antes de tiempo. Pero realmente ellos lo podrían hacer, incluso una primaria, porque nada se lo prohíbe. La ley no lo prohíbe. Quizá el sentido común. La Junta ha estado, pero bueno, ya ellos se confesaron. Lo que dice, si eso no es nada, en julio. ¿Julio de cuándo? ¿De cuándo? Y ese ve claro, julio de ahora, el mes que viene. Claro, es un error material. Se inicia en julio, pero ¿de qué año? El año antes de las elecciones. 2 años antes. Y así mismo, lo peor de todo, la ley 1519, esa es la de la Junta Central Electoral, oye bien, la que norman, oiga bien, las elecciones. Tú sabes que la ley electoral no establece cuándo ha de comenzar la campaña electoral. No lo dice.
tú te buscas periodo electoral en la ley, estoy hablando ahora de memoria, lamentablemente perdí la nota, y dice que el periodo electoral se abre cuando la Junta Central Electoral emita la resolución de proclama del inicio de la campaña. Sin embargo, cuando tú vas a inicio de la campaña, en los artículos posteriores, dice que la campaña inicia cuando la Junta Central Electoral, el Pleno, anuncie la proclamación, haga la proclamación del inicio de la campaña y termina 48 horas antes del día de las votaciones. O el jueves antes. El jueves antes del día de las votaciones. Pero Dios mío, la Junta no puede decidir sino cuando ellos emitan esa resolución, que no puede ser ahora, sino cuando el sentido común indica que se aproximan, ¿qué te digo? Qué sé yo, 9 meses antes, 6 meses antes de la fecha de las elecciones. Bueno. Pero la ley no dice nada. Entonces el Pleno, ellos en su facultad, como es el ente, el órgano llamado a establecer las reglas específicas de las elecciones, quien debe fijar eso, pero si la ley no le dice a partir de cuándo debe hacerlo, ¿cómo pueden ellos establecer, digamos, el límite de inicio? El término sí está claro, pero no dice cuándo. Entonces, eso es incomprensible. ¿Cómo es posible que estos expertos, nuestros grandes juristas, hayan hecho una ley de esa naturaleza? Es decir, el sistema mismo, no digamos que está dañado, pero tiene muchas imperfecciones. Y la clase política, fíjate ahora, las reformas electorales, tanto la ley de partidos 3318 como la ley electoral 1519. La 1519 está precisamente sometida por el Ejecutivo al Consejo Económico y Social para ser discutido. La Junta Central Electoral, angustiada porque no se avanza en ese escenario para que se hagan las modificaciones del lugar, se adelantó y sometió su proyecto directamente al Congreso, porque la Junta tiene iniciativa legislativa. La Constitución lo establece, ¿verdad? Sí. Pero igual, a los legisladores tampoco les interesa. A ellos lo que les interesa es el desorden, lamentablemente. Es lo que vemos, es la práctica. Lo único que está claro, y ya no en la ley electoral, sino en la Constitución, es cuándo se han de celebrar las elecciones para elegir, porque hay que establecerlo, al presidente y al vicepresidente de la República y a los legisladores, lo mismo que a los alcaldes y directores de juntas. Correcto. Tiempo de la pausa. Cuando regresemos habrá más comentarios en Careo, recordándoles que Careo llega también con el apoyo de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más comentarios en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo, siguiendo un poco, dándole ya un toquecito de nuevo al tema político, electoral. El Partido de la Liberación Dominicana ha estado también en sus movimientos, no solamente con la salida de Danilo Medina a juramentaciones, ya ha estado visitando varias comunidades como un cabecera de provincia, en la que ya van cerca de 60,000 personas nuevecitas, recién juramentadas en ese partido, según lo están anunciando los representantes de esa organización política. Y por otro lado, va corriendo el tema de su precampaña, que Osvaldo estaba diciendo ahorita que podía ya estar en el marco de la legalidad cuando se habla de la precampaña, que debía iniciarse en julio, pero la lógica, el sentido común nos mandaba a julio del año anterior a las elecciones. Estamos hablando julio del próximo año 2023 y debían concluir el próximo mes de octubre de ese año preelectoral. Pero bueno, ellos hasta pidieron una dispensa a la Junta Central Electoral para ver si podían arrancar, y la Junta le dijo que no, que era algo que no estaba
autorizado por la ley, aunque con lo que está planteando Osvaldo ahora, no, tampoco pueden ser perseguidos por violación a ese capítulo. Que ellos no pueden, lo que prohíbe la ley, sí, eso sí casi taxativamente, que ellos sí pueden, no pueden hacer marchas, caravaneos, letreros, afiches y cosas, pero cerrado todo. Entonces, el tema viene porque, además de esto que está haciendo Danilo, vemos que ha habido cierta agitación en lo que se llega al mes de octubre, que cuando de manera, no voy a decir provisional, pero como de anticipación a la fecha que se tiene prevista para las elecciones, que es octubre del año que viene. Para este octubre hay una consulta, le han denominado ellos así, en lo que hay 6 aspirantes en el ruedo político. Y se han ido como dividiendo las fuerzas, que uno anteriormente pensaba que nada más eran las fuerzas del expresidente Danilo Medina, pero ahora también están como tomando partidos. Vi esta última visita a Reinaldo Pared Pérez, a Francisco Domínguez Brito, de algunos dirigentes importantes de ese partido. Que fueron, no dicen a hacerte tu apoyo, pero te visitaron en el inside de esto, o a Abel Martínez, o a Margarita Cedeño. Y todos antes eran sumados a la corriente del danilismo. Lo que nos dice Osvaldo, que no hay una posición homogénea, ni al parecer el presidente Medina ha bajado línea para apoyar a cualquiera de esos candidatos. Bueno, sí, como tú dices, la arena política se ha venido calentando. Yo no sé si es el sol de verano. Sí, porque el polvo del Sahara. No, el sol de verano es caliente, el sol de verano es muy caliente, temperaturas muy altas. Sí. Bueno, hay regiones del mundo donde ha habido temperaturas, sin exagerar, hasta de 50 grados. Y normalmente en verano te encuentras en algunas zonas, en Europa sobre todo, 40, 45. Yo creo que en Montpellier hubo 2 semanas que subía a 50, una locura. La gente se estaba ahogando. Eso en el sur de Francia. Hay problemas, pero aquí, que estamos aquí, bueno, aquí siempre hay verano, que dice que cuando no hay verano es el propio infierno. Siempre es caliente. Pero bien, a mí en medio de esa alta temperatura, lo que me ha llamado la atención, aunque fue, digamos, que el domingo pasado, fue ese discurso del presidente Abinader, Luis Abinader, señor presidente de la República, el primer ciudadano de la nación. Ese discurso que pronunció en la juramentación de las autoridades del Partido Revolucionario Moderno me chocó, lo digo sinceramente porque él es el presidente, ¿verdad? Y como tal, digamos que debe poner un poco el ejemplo en cuanto a la moderación y la cosa, y me pareció que los términos en que habló de sus contrarios fueron muy duros para ser el presidente, además de que no estamos todavía en campaña. Era un acto interno para juramentar a sus autoridades del PRM. Y luego debía haber sido un discurso suave, una cosa de rigor. Entonces yo no sé por qué el presidente de la República llega a decir, por ejemplo, aunque hoy intentan volvernos a engañar, refiriéndose a los opositores, los dominicanos tenemos memoria y sabemos que donde mejor están es en la oposición. Desde la oposición pueden gritar, pero no pueden dañar la vida de la gente y no pueden aprovecharse del gobierno. Debemos tener claro que lo mejor que le puede pasar a nuestra patria es mirar atrás, es no mirar atrás y retroceder al pasado, repitiendo fórmulas fracasadas. Así como fuimos guardianes de la democracia, ahora tenemos que convertirnos en los guardianes del cambio para que el pueblo dominicano no vuelva a mirar hacia atrás. Ese es Abinader, el presidente. Y dijo que el PRM le ganó en las urnas a una cultura perversa y corrupta que se basaba en los intereses particulares por encima del interés general, y su tiempo ya pasó. No solamente se refería al PLD, pienso yo, porque también se refería a Leonel Fernández, porque si él habla del pasado, está hablando de la gestión, de las gestiones pasadas. Fueron encabezadas por el PLD, 8 años de Leonel Fernández y otros 8 años de Danilo Medina. Es decir,
fue el periodo más largo que gobernó en los últimos tiempos, claro. Entonces estamos hablando de la oposición. ¿Cuáles son la oposición? El PLD y hoy la Fuerza del Pueblo. El PLD y Medina comparten, ¿verdad?, la gestión más reciente de la historia dominicana en lo que es el ejercicio del poder. Pero ese mismo Fernández, al que atacó a Abinader en ese discurso, fue su aliado para enfrentar el continuismo del PLD y sobre todo Danilo, que quería gobernar a través de una interpósita persona. Primero pretendió la reforma constitucional, ¿verdad?, que no pasó, y luego lo que ustedes sabemos, lo que pasó en las primarias. De modo, como quiera que sea, creo como que el discurso fue excesivo. Seguro. No por lo que fuesen los actos de gobierno del PLD, que se pueden calificar como a usted mejor le venga en gana, sino el presidente de la República en la forma que habló tan temprano. Yo no sé qué lo motivaría, no sé si son las encuestas que se están dando a conocer, donde según sus contrarios aparecen paritarios ahí de que con Leonel. Yo no sé, yo no conozco esa encuesta, ni sé la calidad de esas encuestas. No sé cómo después por partidos el PLD y la Fuerza del Pueblo aparecen con porcentajes sobre 20, lo que dificultaría un triunfo en primera vuelta. Y quizá ha habido una reacción del presidente, pero como quiera, yo creo que desde cualquier punto de vista, el jefe de Estado es el jefe de Estado y todos le debemos respeto, pero igual, yo creo que él debe manejarse con un poco más de cordura frente a sus contrarios. Es el presidente de todos los dominicanos y no puede perder la compostura, no importa lo que digan, y sobre todo porque, ¿cuánto faltan? 2 años para elecciones. Es un evento interno del PRM. Yo creo que un toque de moderación no hace daño, ayuda. Tiempo de la pausa. Y cuando regresemos, más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos retornando con todos ustedes en Careo. Ya hemos recorrido un buen trozo, ¿verdad?, del programa, y ahora estamos entrando con un tema que yo sé que a ustedes también les preocupa, el asunto de los precios de la canasta familiar. Yo siempre me gusta agregarle como los precios de los artículos, ¿verdad?, que componen la canasta familiar, que es una lucha muy fuerte del gobierno. Ha dado demostraciones de que le preocupa el tema y que quiere contener esta situación que se está dando, pero no ha sido fácil al parecer, porque además de esto que vivió el mundo, o que vive todavía con algunos rezagos, el mundo, con lo de la pandemia, el COVID-19, la crisis entre la guerra de Rusia y de Ucrania, como quiera que sea, estamos teniendo ya situaciones que pasan a la preocupación. Y el gobierno acaba de informar que ha gastado más de 40.000 millones de pesos en subsidios, tratando de que no sigan hacia arriba los precios de los artículos de primera necesidad. Sobre todo los combustibles, ¿verdad? Sí. Entonces, en materia, sí, porque los combustibles arrastran todo, pero en materia de lo que es lo directo, lo que tiene que ver con las carnes, en este caso de pollo, cerdo, res, y lo que tiene que ver con artículos como los aceites, las grasas, las habichuelas, el arroz, son cosas que es para mantenerse uno en la misma atención de las autoridades que manejan estos temas económicos. Estaba viendo que ya la inflación está bordeando niveles que son muy preocupantes para esta parte del año. 9 y pico por ciento. Sí, 9 y pico por ciento. Comparada a la acumulada con relación al año anterior. Al año anterior, que terminaba siempre en 5 y algo. 9.47% de la inflación interanual. Entonces, lo que se está viendo en esto es que urge seguir trabajando sobre este tema. Dicen que ya con relación a algunos países en América Latina estamos ocupando el 5º lugar en niveles de inflación. O sea que del más alto hasta llegar a nosotros hay nada más 4 lugares. Y eso en materia de un gobierno que ya va a tener 2 años, que quiere seguir
que quiere ver cómo mejora lo que encontró, que quiere afirmarse en el pueblo dominicano como una solución, como un gran cambio, debe llevar a mucha preocupación a sus principales autoridades. No es que ellos le hayan quitado el pie al acelerador para enfrentar esta situación, es como que la situación o las medidas que han ido tomando se la está poniendo un poco difícil para lograr este objetivo y que pueda haber comida, ¿verdad?, en los hogares dominicanos. Sí, dice que aquí un dato que estoy recuperando de medios, que la canasta familiar nacional, la promedio de los 5 niveles, por no decirle quintiles, que es una palabra que la gente de consumo casi no entiende, ha aumentado en un 22%, 22.3%, que comenzó en 33.464 pesos con 24 centavos y ya está en 40.921,55. Un aumento neto de 7.457,31. ¿Y quién aguanta eso? Entonces, bueno, va caminando la inflación junto con la de Estados Unidos, que está en 8, pero la de aquí está en 9.47. Hay un artículo interesante que aparece en varios medios de comunicación, entre ellos Pronóstica Media. Tú no hablas de Pronóstica Media sí, aquí. Sí, ¿verdad? Pronósticamedia.com es un medio electrónico, una plataforma en la cual que se renueva semanalmente, en la cual se analizan y se tratan temas de actualidad y que nosotros compartimos, ¿verdad?, junto con el mismo espíritu de este careo. Y en esa última versión que se renovó el pasado miércoles, hay un artículo interesantísimo de Ivanhoe N.G. Cortiñas, donde analiza el tema de la inflación en República Dominicana. Y él habla precisamente de cómo ha evolucionado y dice que la ciudad de Santo Domingo ha pasado a ocupar el lugar número 4 de las más caras de América Latina, el costo para vivir y los servicios, solo detrás de Buenos Aires, Montevideo y Panamá. Él habla también ahí de un término nuevo no, hacía mucho no se mencionaba, él habla de la reduflación. ¿Qué es la reduflación? El comercio, los vendedores, incluso los industriales, están recurriendo a un mecanismo, y también la gente para otro lado, de reducir calidad, volumen, tamaño de los artículos, para no aumentarle los precios a la gente. Pero te están dando menos por lo mismo que tú pagabas antes. Por menor calidad. A mí se me ocurrió, yo iba a traer un pan de esos que son como a 5 o 7 pesos. Para que tú veas el pan que hoy cuesta 5 pesos, es una vergüenza, pero se me olvidó. Iba a traer un pancito de esos en los supermercados. Y además lo inflan, le meten muchísima levadura. Sí, y cuando tú le haces así, se vuelven nada. Es decir, huecos. Primero han reducido el tamaño, lo inflan de levadura, no hay control de calidad, no hay nada, y ni hablar de los otros productos. Entonces él dice, mientras los industriales hacen eso, que disminuyen la calidad de los productos de consumo para reducir sus gastos básicos y bajando así, ¿verdad?, la calidad del producto y hasta el bienestar, la calidad de vida de la gente. Entonces, ¿qué hace la gente? También tú sabes qué hace. Por ejemplo, tú comprabas el plato del día. Yo te estoy hablando en serio, y cosas que yo he averiguado. Plato del día te daban, por ejemplo, si es arroz, pollo guisado, por poner un caso, o pollo frito, habichuela y una ensaladita. Pero ¿qué está haciendo? Esa gente que vende comida así en la calle, reducen los volúmenes. Claro. Cuesta igual, pero te están dando menos. La pobre gente no se da cuenta, los que comen mucho sí lo hacen. Entonces él dice que desde el punto de vista del que vende el producto, ante la permanente y mayor expectativa de inflación, una práctica que aunque no es nueva y se incorporó en el vocablo mediático en la década de 2010, en la actualidad su uso se ha retomado, denominándose reduflación. Y consiste en la reducción de la cantidad, porciones, tamaño de un producto a fin de contener la elevación del precio final al consumidor. Pero en algunos casos la reducción se traslada también a la calidad del artículo de consumo. Eso dice N.G. Cortiñas en ese artículo que yo le cité, que aparece en varios medios, porque él escribe para varios medios, tiene la cortesía también de publicarse en pronósticamedia.com, donde él habla de lo que está pasando, no solamente con la elevación general de precios, sino con la disminución de la cantidad y la calidad, el volumen y la calidad de los productos,
todo en desmedro de los consumidores. Y eso es en todo. Es grave. La gente no se da cuenta, eso es grave. Están abusando de las personas. Se vive mal. Bien, tiempo de la pausa. Cuando regresemos, venimos con más comentarios ya en la parte final de este subprograma Careo. Bien, de retorno con todos ustedes, siempre agradecido porque nos están acompañando, porque siguen con nosotros desde el comienzo hasta el final del programa Careo. Osvaldo, un acontecimiento en Santiago, un hecho de eso que te devuelven, ¿verdad? Las cosas que tú crees que ya están superadas, porque la policía ha anunciado un mayor patrullaje, porque te han cambiado un jefe de la policía, porque la guardia está en la calle, porque se está tratando de ir a lo que se le llaman prevención. Y de repente todo se te revoltea. Un abogado en Santiago que iba a recoger su periódico en la galería, en la marquesina, en el jardín de su vivienda, y llegaron dos personas en un motor y le entraron a tiros. Dicen que eso fue una balacera que ni siquiera un campo de guerra para el cuerpo de esa persona. Eso consternó a Santiago, no solamente por esa forma en cómo lo asesinaron, sino también por la función de este hombre. Es abogado, o era abogado de los tribunales en esa ciudad. También en otros puntos, dos jóvenes que se dirigían en una jipeta o lo interceptaron en un motor, un carro guiando adelante, otro en un motor, le entraron a tiros, mataron dos, se salvó uno. No sé, Osvaldo, pero no, eso no serán estos dos, dos que fueron encontrados, dos cadáveres, eso, que fueron encontrados en el río del Ligüero también esta semana. Eso es otro hecho particular. Otro hecho a Nelson de Paula García, de 40 años, y a Naiboli de Paula Vázquez, de 39, hermanitos. Ellos eran de los guarícanos y habían desarrollado una fábrica de envases plásticos. Encontrados asesinados en el río Ligüero. La violencia no se para. Eso es lo que estamos queriendo decir. Sí, no se para, y entonces lo que uno siente que eso sigue aumentando, el temor, gente que a plena luz del día están entrando a establecimientos comerciales. Recientemente vimos acá que fueron en una ocasión a asaltar un negocio y el seguridad estaba atento y mató a uno de ellos, los otros dos se fueron y la gente, bueno, mataron a uno de los ladrones, ya sean ladrones o no sean, pero son gente que están muriendo en esta situación que nos está trayendo de nuevo más temor de uno salir de su casa. Ya uno está mirando la hora en que va a llegar, que si el muchacho está en la universidad o en su trabajo, no ha venido, que si lo atracan, que si le quitan un celular. No, hay que ver cómo esa imagen de República Dominicana se cambia y ver si además de lo que se está haciendo, que en sentido general tiene que ver con los militares en la calle y el cambio de algunos jefes policiales en los pueblos, a ver si se hace algo más para detener esta situación. Bueno, fíjate que es bueno, qué sé yo, insistir en el caso del abogado Acilio Guzmán, ¿verdad? Que no vivía en un barrio popular, él vivía en los cerros de Gurabo, que es donde vive parte de la élite santiaguera. Por cierto, Santiago siguen ocurriendo muchos hechos de violencia. Entonces, el caso de este profesional, que según las crónicas de los medios de comunicación, según me estuve viendo, parece que él litigaba mucho lo que es la parte civil, los conflictos que tienen que ver con bienes, lo que tiene que ver con las ejecuciones de sentencia, ¿verdad? Cuando tú pierdes una propiedad o demás, por ejemplo, las divisiones de bienes entre familia, intereses en conflicto. Entonces parece que él era muy exitoso y que era muy exitoso en lo que eran las ejecuciones de sentencia que tienen que ver con este tipo de diferencias. Parece que era muy eficiente, pero puede ser lo que se han dicho todavía algunas cosas, como que él era muy atrevido, muy audaz, pero asimismo muy preparado, muy calificado. También él era profesor de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. El tema es
que es lo importante, porque la gente ahora todo lo matiza. Entonces, sí, lo comienzan a ventamizar. Él era un tipo que hacía cualquier defensa, lo que fuera. Él era abogado. Es un profesional. Lo mataron por la razón que fuera. Se supone que por el ejercicio de su profesión. Ahí está el tema. Así que en la sociedad dominicana te maten a una persona, a un profesional que no ha ejercido violencia contra nadie, que no está en la calle peleando con nadie, van y lo matan a su casa por determinados intereses que él pudo haber afectado en el ejercicio del derecho. Sí, hasta esos niveles. Mañana, ahora, quienes lo racionalizan, quienes lo justifican, que no se sorprenda si mañana se encuentran que asesinan a un juez, porque es bien duro, cumple con la ley y condena a los tipos que cometen los ilícitos. Eso también puede ocurrir. Entonces, señores, autoridades, ojo, vi que el jefe de la policía se trasladó a Santiago. No es la primera vez que lo hace. Cuando ha habido otros crímenes, otros delitos, va. Pero eso no es suficiente. Hay que ir, hay que desentrañar y hay que darle al crimen. Vi ahí el tipo ese dominicano que capturaron en Haití, que es parte de la banda. Sí, las autoridades han dicho que aquí no hay bandas, que aquí no hay... No, que es un caso aislado, con vínculo en Haití. Bueno, la información del gobierno lleva tranquilidad, pero no deja de inquietar. ¿En qué medida puede haber, digamos, vasos, verdad, comunicantes entre los criminales de allá y los de aquí? El país está inquieto con el tema de la inseguridad. Y si el país está inquieto, estamos también nosotros, todos. Y como decía Lito, hay que medir y ver por dónde vas a caminar, a qué hora, qué día. Aunque ahí, mira, recibí un video de una familia, de una persona que fue asaltada en su casa, ahí en Piantini, de la manera más increíble. No sé si tú recibiste ese video. No, no lo he visto. Una familia incluso que yo conozco, esto es una barbaridad. Bien, se me ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Rápido, ¿verdad que sí? Pero ahí está la oportunidad de juntarnos el próximo sábado, que estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en Cinevisión a la 1:00 p.m, en el programa Careo, don Osvaldo Santana y un servidor, Lito Santana. Hasta la próxima y pásenla bien.